Bueno, señores, Giovanni, ¿estás ahí? Ya tenemos. ¿Cómo que no te... ¿Cómo están ustedes? Bien. Todo muy bien de este lado, Giovanni. Bueno, miren, yo tengo que precisar algo al respecto de la posición que fijaba Ogla sobre el tema de los colegios. En términos discursivos y de posiciones de lo que uno quisiera que sea, eso es una realidad y estamos de acuerdo con Ogla. En términos de la realidad normativa, no estamos de acuerdo porque ciertamente el ministerio no tiene las facultades para fijar precio de colegios. Y no la tiene porque no se la da la ley. El ministerio solo tiene la facultad en lo atinente a la currícula. O sea, mira, a partir de mañana... En el tema del Estado. No al colegio en sentido general, me estoy refiriendo al Estado. O sea, el Estado. El ministerio, sí, pero lo que sucede es, yo me estoy refiriendo al Estado también. Cuando hablo del ministerio, hablo del Estado, porque en la parte de la política pública, el Estado se conforma con ministerios que son los que ejercen polos específicos de política en términos macro, ¿verdad? Y luego están los elementos transversales y eso se trata en el Consejo de Gobierno. Pero al margen de eso, todavía no vamos a los legisladores. Tendrían que hacer una ley que tendría un problema porque hay, como dicen por ahí, para utilizar el concepto, un candado constitucional, que es el concepto de la libre empresa, el libre mercado. Sí, pero la libre... Resulta... Discúlpame, la libre empresa no implica que usted le va a estar, que va en perjuicio de la población. O sea, el Estado y la Constitución garantizan la libre empresa, pero el Estado también está para vigilar y regular los intereses de los ciudadanos. Entonces, el Estado perfectamente puede normar esa situación e intervenir estableciendo, no una tarifa fija, estableciendo parámetros. Okay, entonces, una línea en ese sentido. Ok, eso está muy bonito, está muy bien, yo lo comparto, pero no es la realidad. Entonces yo estoy aplicando la parte normativa. Lo que tiene que ver con la parte moral y todo eso, estamos de acuerdo. Yo no tengo pero nada que ver con empresarios. De hecho, yo todos los días hago un comentario en contra de los empresarios. Ahora, una realidad, ahora hay, pero espérate, porque hay una realidad normativa. Entonces yo quiero explicar esa y entender que se pueden hacer otras cosas. Bien. ¿Cuál es la parte dura a la que uno tiene, en la que uno tiene que frenar? Bueno, hay un contrato. Usted firma un contrato. Hay una relación. El contrato es ley entre privados. El Estado y cualquier poder público solo tiene la facultad de poder, en ese ámbito, que es un ámbito constitucional de la relación entre privados, de la libertad de empresa, incluso de fijar los precios, solo tiene la facultad en cuanto a la calidad del servicio. Se preguntan por ahí, ¿tiene el comerciante el derecho a vender al precio que le dé su gana? Bueno, mira, lamentablemente sí. Tú no puedes fijarle control de precio. Para eso, ¿qué puede hacer el gobierno? Estrategia, como por ejemplo el tema del pollo. Usted no puede ir a un colmado y decirle, venda pollo a 50 pesos, véndalo a $1. Estamos en Cuba. La economía no es regulada. Como no hay una economía planificada, entonces tú no puedes determinar a qué costo se va a vender un producto X. Tú no puedes hacerlo porque vivimos otro régimen. Entonces, legalmente es muy difícil. Se pudiesen hacer algunas cosas, pero eso es muy difícil. Y obviamente también hay un populismo desgarrante respecto de eso porque suena bien, se escucha bien, pero yo pienso que para poder ganar en otras cosas, una de las primeras cuestiones que tenemos que hacer es comprender cuál es la arquitectura jurídica que tenemos para cambiar eso. Porque, por ejemplo, en el marco de la reforma constitucional, por ejemplo, me hubiese gustado que se pueda manejar por ahí. Bueno, en el marco de la reforma constitucional vamos a establecer que la educación, siendo un servicio de altísimo estratégico, qué sé yo, que no pase quizás su costo de X precios referente a la canasta básica, etcétera, etcétera. Pero incluso eso sería muy difícil. Yo las escucho, discúlpeme, porque no estoy debatiendo. Estoy planteando algo que tiene un concepto legal. Ahora entramos al debate. Sí, no se preocupe, señor Giovanni. Les voy a decir algo. Yo entiendo totalmente lo que dice Ogla y entiendo totalmente lo que dice Giovanni, la parte jurídica y Ogla la parte social de lo que es responsabilidad del Estado. Ahora,
¿qué es lo que pasa? ¿Por qué llegamos a este punto? Porque yo hablaba anteriormente de las mafias en todos los sectores, en la salud, en la educación, en lo que sea. Cuando el Estado relega su responsabilidad a terceros, suceden este tipo de cosas. Se supone que la educación es un derecho universal que tiene el ser humano de educarse. Y esto debe ser garantizado por el Estado. Pero en la República Dominicana, 5 se dicen, mira, vamos a poner colegio y vamos a vivir de eso. Entonces hacen una ley. Sí, tú puedes tener colegio, sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pon 5 pesos aquí, pon 5 pesos allí, ya tú puedes tener un colegio. Entonces ellos mismos se encargan de no tener, de buscar la forma de bloquear una ley que lo regule. Bueno, porque entonces, Giovanni, ¿por qué tenemos colegio y no tenemos ley que regule los colegios? No, pero ¿cómo que no tenemos? Pero claro que tenemos ley que regula los colegios. Pero discúlpame, es que lo que no se puede... la parte de los precios. Mi querida, usted firmó un contrato, porque vamos a una cosa, yo no quiero caer en el populismo. Entrar en ese punto contigo de que hablas del contrato. Aquí sabemos todos que aquí tú vas a una compañía telefónica, tú vas a una empresa, tú vas a donde sea, el contrato, aunque tenga la letrica chiquita, que no te dejan de violar tu derecho. No puede, aparte de que no te dejan violar tu derecho, si tú propones, o a menos que sea un abogado muy bueno que le diga, no, vamos a cambiar esto de este contrato y tienen que saber de los tecnicismos. Esos contratos se llaman contratos de adhesión, no se puede cambiar nada. Si usted no lo firma, no puede. Pero entonces mi punto va, Giovanni, yo entiendo la parte que dices, que la ley no puede por el tema de la libre empresa. Eso yo estoy consciente y entiendo que sí que hay libre empresa. Ahora, la libre empresa y el respetar ese derecho que es constitucional. Pero es que no se lo están violando a nadie. Si tú no puedes acceder, mira, no lo están violando a nadie. Lo que nosotros tenemos que exigir es que el Estado dé educación de calidad. Si tú no puedes acceder a ese servicio. No digo que la estén violando, pero el Estado no puede permitir que haya ese descontrol, porque pero es que eso no es un descontrol, es que ahí es donde, por ejemplo, yo como abogado, no puedo dejar pasar eso y tengo que expresar mi distancia respecto de esa posición, porque te insisto, yo soy el primero que entiende que hay muchísimos colegios donde la calidad de la educación quizás no justifica el precio, la tarifa, muchísimas cosas. Yo soy el primero que entiende que ese tema de reinscripciones, yo lo veo como, ¿tú me entiendes? Ahora bien, es un negocio. Usted firmó un acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, qué es lo que tenemos que atinar? No es por ahí, porque esa no es el indio, es la flecha. Yo lo que te estoy diciendo precisamente eso. Yo entiendo la parte de que ellos pongan su salario y su puesto. Yo estoy cuestionando la parte estatal. Que debería. Esa parte es la que debe estar garantizada. El Estado debe de dar educación de calidad y que todo el mundo pueda decidir que su hijo... que los colegios cobren lo que ellos quieran, siempre la condición que ellos den. Eso está bien. Está bien. Ahora, lo que el Estado también, y lo puede hacer perfectamente, sin violar el derecho constitucional a la libre empresa, es establecer los parámetros para ese tipo de cuestiones. O sea, es que no estamos en Cuba. Perdón, no estamos en una economía social. Tú no puedes decir, disculpa, Mangeli, tú no puedes decir que el pollo mañana no se puede vender a más de 100 pesos. Tú no puedes fijar el precio del pollo. No puedes fijar el precio de un servicio. Lo que pasa es que fijar el precio cuánto cuesta la habitación de un hotel. No puedes. Giovanni, lo que pasa es, dame un momento, Angeli, no lo puede poner porque aquí no existe la cultura, por ejemplo, de establecer... No, que viola la Constitución, no es una cultura. No es el tema de violar la Constitución. Por ejemplo, los servicios se tienen que establecer que hay tarifarios, por ejemplo. Tú tienes que hacer como el tema de costos. El gobierno fija el precio del cigarrillo. El Estado. No tenía esa información. Es una producción privada, lo del cigarrillo. Lo que te estoy diciendo, por ejemplo, en el caso, ¿cómo se llama esto? Por un estudio actuarial, vamos a decirlo por el estudio. Es un estudio de costo para la empresa. Pero, el estudio de costo para empresa te tiene que decir por dónde es que está la media, entonces tú no puedes poner. Lo que pasa es, dicen por ahí que el Estado fija los impuestos para el cigarrillo, pero los impuestos no son el precio final. Mire, lo que pasa es que la República Dominicana en sí, para algunas cosas, tiene un modelo
de Adam Smith. El tema del libre mercado es un modelo que planteó el economista Adam Smith, de ustedes todo el mundo hace lo que quiera sin intervención del Estado. Y nosotros necesitamos, para cosas como la que dice Ogla, medidas keynesianas, donde el Estado intervenga en temas como esto para poder regular. Es que para eso lo que tú tienes que hacer es modificar la Constitución. Eso no tiene que venir Keynes. No, son medidas keynesianas que se tienen que adoptar desde el Estado para proteger más a la ciudadanía y darle un poco más de control al Estado sobre la producción, sobre el mercado y sobre todo lo que pasa. Angeli, discúlpame, tú eres politóloga. ¿Tú puedes tomar una medida keynesiana que viole la Constitución? No, Giovanni, no puedo tomar una medida keynesiana que viole la Constitución, pero el fin del Estado, el fin, es el bien común. Y si tú no consigues el bien común, entonces no estás haciéndolo. Lo primero que yo tengo que hacer es comprender el truco, la mafia, la arquitectura jurídica que yo tengo y destruir eso, porque lo que yo no puedo estar atacando es al indio cuando la flecha que ahora con el punto de eso es que se está hablando, de que el Estado debe de intervenir para que esta cosa no funcione, pero decir que eso está así y que se tiene que quedar así porque esa es la legislación que tenemos, no vamos a llegar a ver, ¿cuándo yo dije que se tiene que quedar así? No lo dijo Giovanni. Lo que estoy diciendo es que decir que eso no puede cambiar porque esa es la legislación que tenemos, tampoco es la forma, porque el Estado está para garantizar el bienestar colectivo de la ciudadanía que dirige o que administra. Entonces, en ese caso, el Estado es el que tiene que intervenir, porque no es verdad, pues yo voy a poner un puesto de vender pastillitas de cianuro ahí abajo y se la voy a dar a todo el que pase. Si tú vendes pastillas de cianuro, tú estás violando la Constitución. Tú estás cometiendo un delito, porque eso está penal en el Código Penal. No, pero es que eso es una falacia. Si mate 100 se van a dar cuenta. Sí, pero es una falacia argumentativa, porque ese argumento no es válido. Una pregunta. Ese argumento no es válido, es un delito. Pregunta, Giovanni, ¿cuáles son los impuestos de los colegios? ¿Cuáles impuestos pagan los colegios? No te escucho bien. ¿Cuáles impuestos pagan los colegios? La educación está libre de impuestos, pero eso no tiene que ver con eso. Porque la educación. Ahí vamos a un tema. Pero espérate. No lo he dejado hablar mucho. Ahí vamos a lo que yo hablaba. Cada sector tiene su mafia. No, pero espérate, pero discúlpame, pero tú no puedes decir. Espérate, Joseph Stiglitz. Tú no puedes decir que es una mafia. Discúlpame. Es que tiene. Oye, Giovanni, oye lo que es una mafia para mí. Angeli, mira. Si yo como empresaria de la educación, yo como la empresaria de la educación pongo un colegio, yo busco una ley que diga, vamos a una ley para que se creen los colegios privados. Pero yo también como empresaria tengo un lobby que me busca que esos colegios no tengan impuestos, no tengan esto, no tengan aquello, porque yo necesito garantizar y optimizar mis ingresos. Y eso lo hacen las mafias de la educación, y lo hacen la mafia de la salud, y lo hacen la mafia de todo, de la educación. Porque lo buscan. Lo que explica Joseph Stiglitz, que es premio Nobel de Economía, espérate, lo que dice Joseph Stiglitz sobre esto es que han dejado que esos grupos económicos hagan la ley y también se autorregulen, porque a través del pago de la democracia, de conseguir representantes en los congresos, logran no solamente hacer la ley, sino proteger sus intereses. Y por eso ¿cuánto del 4% va a los colegios? Es que pero discúlpame, pero estamos hablando de la educación. Es que el 4% no es para los colegios. Ok, perfecto. Entonces, en el punto que tú decías, Giovanni, tú ahorita tú caíste en el punto del tema es del Estado. Nosotros no estamos ni siquiera cuestionando directamente a los colegios. Es el Estado de forma de regularlos, porque no puede seguir así. No debe seguir así. Yo entiendo la libre empresa, es un derecho constitucional, pero el derecho a la educación. Entiende el contrato que firman los padres. Pero entiendes que los padres firman un contrato. Es un contrato entre personas. Eso perfecto. Yo lo entonces ya lo que tenemos que estar hablando es, entonces lo que tenemos que pedirle a Fulcar es que la educación pública sea de calidad, porque se invierte el 4% de la educación. El 4% del presupuesto se invierte en eso, y eso solamente es construcción y esto, y licitaciones y vaina. Y a nivel de... ¿Es más fácil, Giovanni, mejorar la calidad de la educación pública o regular la privada? Es que el Estado lo que tiene que ver con lo público, no con lo privado. Pero tiene que regular lo privado también. Pero es que el precio... Mire, yo me voy a salir de la discusión porque yo pienso que ha faltado leer la Constitución.
No es el tema de leer la Constitución. La Constitución establece el derecho a la educación, establece el derecho a la libre empresa, pero también establece el regulador de todo. No es de leer la Constitución. Pero que regula, pero mi querida, mira, ya voy a soltar eso. Lo que se regula es la calidad de la educación. Lo que tú no puedes permitir, por ejemplo, es que un colegio, por privado que sea, de repente te esté dando una clase de fundamentalismo islámico. Eso el ministerio tiene facultad para impedirlo. Pero para la firma de un contrato no tiene facultad, que no la tiene. Que usted quiere que suceda eso, aproveche ahora que el presidente ha dicho que se va a modificar la Constitución y trabájelo por ahí. Para todo lo demás existe un colmado para discutir eso. Yo creo que sí, porque el tema definitivamente lleva hasta ahí, pero hay otros puntos. Vamos a ir un poco al discurso del presidente Luis Abinader de lo que se discutió anoche. Miren, Giovanni hacía un comentario muy interesante. De hecho, Johnny, pareciera que nosotros también, como en otras ocasiones, nosotros nos, ¿cómo es que se dice? Nos llamamos. Tú hablas de todo esto, sí, y realmente no. Nosotros coincidimos en muchas cosas. Y el hecho de que el presidente hable de que necesita a la oposición para cambiar la Constitución, responsabilizando a los que no son, a los que son responsables del desastre, de que también los salgan del desastre, para mí fue algo que no debió ser. Lo que sí debe ser es que la ciudadanía entienda que a través del control social, esos cambios que amerita nuestra ciudadanía y que amerita nuestro país, y de los cuales habló ayer el presidente, son solamente posibles si ellos reaccionan y se mantienen vigilantes. Y también con lo que comentabas y tomando lo que decía Giovanni, yo igual venía haciendo el análisis en el sentido de decía, ok, tú estás diciendo que el gobierno pasado, porque necesitas el consenso, como decía Giovanni, para reformar la Constitución, dice que todos fueron unos ladrones, porque el sentido general es que hubo mucha corrupción y eso lo sabemos. Entonces al final yo necesito que tú me apoyes para yo reformar la Constitución, para yo meterte preso, pero al mismo tiempo tú dejas de lado a la población, que fue la que se paró y se fajó por varios años diciendo estamos hartos de la corrupción, estamos hartos de la impunidad, necesitamos un ministerio público independiente, que tú asumiste el discurso, porque el presidente vio la necesidad y todo lo que reclamaba la población y asumió el discurso y efectivamente puso un ministerio público que hasta el momento se ha manejado de manera independiente del Poder Ejecutivo. Otro punto que para mí me llamó la atención y es la historia de este país, la reforma constitucional, y uno de los ejemplos más claros es el tema del pacto de las corbatas azules. Entonces, ¿a cambio de qué tú vas a pactar? Porque tú necesitas el liderazgo. Entonces, ¿cómo tú vas a pactar para tú tener un ministerio público independiente, pero a cambio de qué? Para el consenso. Entonces, como que son dos cosas que tú la pones en una balanza y como que no te dan. Yo pienso además que gobernar es pactar y se necesita pactar con muchos sectores para lograr los cambios que se dijo. A mí me parece que 3 años no son suficientes para lograr todo eso, sobre todo porque se le está tratando de quitar a las mafias empresariales, a las mafias por ahí de todo tipo, y de tratar de transparentar lo que es una reforma. Solamente la reforma fiscal que él habló da para tumbar un gobierno, porque las personas que han recibido durante todo este tiempo exoneraciones no van a querer que le quiten esas exoneraciones, pero ya el pueblo dominicano tampoco va a permitir que te graben impuestos a cosas de que no se tenían que grabar, que no deberían de grabarse impuestos, y que tú pongas sobre la carga de los más débiles la carga impositiva para mejorar lo que tenemos como ingresos de la administración pública. Entonces, para mí, en la medida de que esta reforma fiscal sea justa, va a conseguir el agrado de la población, que está vigilante en todo momento de lo que hace el gobierno. Pero esto va a tener consecuencias políticas, porque los empresarios no están dispuestos a ceder, que le quiten esas exoneraciones, que si ellos iban a ganar 30 pesos vendiendo un galón de agua, se ganan 60 porque los impuestos se lo quitan. Una cosa también que veía anoche, y con eso que planteabas, que 3 años no son suficientes. De hecho, yo puse un tweet preguntando, ¿será que hay un mensaje subliminal del presidente? Porque 4 años más. 4 años más, porque fue mucho lo que planteó para 3 años y en medio de una situación de crisis como estamos ahora mismo, y todas esas reformas que están pendientes y que son importantes y necesarias, pero que para todo eso se va a llevar un largo proceso. O sea,
necesita muchas discusiones, necesita el pacto. O sea, es indiscutible que hay que consensuar y que hay que estar de acuerdo y buscar la mejor alternativa y que todo que sea en beneficio de la población. Entonces, en el discurso de anoche del presidente yo vi mucho esa parte de que también como digo, el presidente sigue prometiendo muchas cosas. Entonces, al final yo digo también dónde y cómo se va a hacer todo eso, porque ya llevamos un nivel de endeudamiento bastante alto, que si bien es para enfrentar la crisis sanitaria y el presidente dice que el 60% de lo que están pagando de los préstamos que tomaron es para saldar deudas del gobierno o de gobiernos anteriores, la pregunta es ¿de dónde vendrán esos recursos y cómo van a hacerse? Lo que pasa es que eso merita una reforma y vamos a ver si él tiene la capacidad de lograr primero, incluso, porque te voy a decir algo, dentro del PRM también hay personas que no comulgan con estas reformas, porque hay personas dentro del mismo PRM que con estas, que si se hacen estas reformas van a perder mucho, porque hay muchos de ellos también que son juez y parte. En esta casa hay muchos que son empresarios y que, bueno, y que defienden. Gran parte de ellos se ve como el gobierno de los empresarios, eso es lo que la gente dice. Y defienden una oligarquía en la República Dominicana que se beneficia de esas exenciones. Entonces es muy difícil, incluso de hecho, dentro del PRM que se pongan muy de acuerdo. Pero lo que sí tiene que saber la gente es que estas cosas se pueden lograr, sí se pueden lograr. ¿Son difíciles de lograr? Son difíciles de lograr. Pero a través de la presión de la ciudadanía, del constante apego a que las cosas se hagan como deben ser y tratar de empujar los cambios son la única forma de que se puede hacer este tipo de cosas. No sé si Giovanni tenía algo al respecto que decir. No, bueno, mira, yo decía al respecto de eso que se cambia cambiando y el hecho de que la perspectiva que ustedes dan es una perspectiva interesante porque obviamente estamos hablando de que en el destinatario hay un problema, hay una situación. Al margen de todo tipo de protocolos, por ejemplo, a mí me dicen, mira, ¿cómo tú haces una rendición de cuentas diferenciada? Yo utilizo tecnología, pero no solo utilizo tecnología, yo lo llevo a la frontera. Yo lo hago que la rendición de cuentas sea en Bánica, la real, y que en el transcurso, después que pasemos del sur, usted le empieza a preguntar a cada uno de los funcionarios, ¿y por qué eso está así? ¿Y qué tiene eso? ¿Y qué tiene aquel? ¿Y cuál es el plan para esto? ¿Y qué tú vas a hacer con Bánica? ¿Y aquí qué hay? ¿Y qué hizo el de deporte? ¿Y cuáles son tus planes para la frontera? Porque hablamos de la Constitución, pero también hablamos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. De la Estrategia Nacional de Desarrollo ahora se está buscando el polo de alianza público-privada, que pienso que cuando despertemos de eso, ustedes se darán cuenta que algunos de los impuestos que finalmente se logren quitar en el pacto para la alianza público-privada. Yo pensé en eso antes de que tú lo digas. Termino. Cuando tú veas finalmente que le quitaron a tal excepción, eso se cubre con la alianza público-privada. Tenemos tráfico porque Fernando anda en la calle. Vamos a ver.